iniciar preguntándole vamos a ver aquí, al azar, a Flores Martínez, Daniela Alejandra. ¿Qué estudiaste sobre anemia ferropénica? A ver, Dani. ¿O no estudiaste? No, sí. Ay, perdón. Pues lo más como que básico, pues obviamente es una insuficiencia de glóbulos rojos debido pues a la falta de hierro en el cuerpo. Estos pues obviamente no pueden transportar el suficiente oxígeno a los tejidos y pues obviamente tenemos lo que es la palidez. Uh-huh. También ay, pues ya. Pues como que me hablaste de anemias en general, no de ferropénica en especial. ¿Dónde se absorbe el hierro? ¿Cómo se absorbe el hierro? ¿Qué proteínas y enzimas participan? ¿Qué tipo de hierro es el que se absorbe mejor? ¿Cuánto hierro perdemos al día? ¿Cuáles son los requerimientos diarios? No, ¿verdad? Bueno. Vamos a ver. Rosas Carmona Ramiro. Muchas gracias, Flores. Rosas Carmona. Sí, aquí estoy. ¿Qué estudiaste? Pues muy parecido a mi compañera, de que pues la anemia ferropénica va a ser la anemia más común. Eso sí. Va a ser causada principalmente por un déficit de hierro. Bueno, pues claro. Sí, ¿Qué me dices de la anemia por déficit de hierro? Pues que es causada por déficit de hierro, no mames. Y pues las principales causas va... ¿Cuáles serán? Puede ser una pérdida de sangre, ya sea crónica o por alguna herida o un proceso quirúrgico. También era por la falta de ingesta de hierro, y pues se trataba con hierro, ya sea intravenosa o tabletas, y pues ya eso fue lo único, doctor. Doctor, en la anemia ferropénica, ay, perdón. A ver, Dani, ¿qué me quieres decir? Gracias, Ramiro. Es también cuando hay una disminución de hierro sérico y de ferritina, ¿no? Y hay un aumento de transferrina. La ferritina, pues obviamente está baja y es uno de los indicadores más confiables de que tenemos deficiencia de hierro. Uh-huh. Sí, ¿no? Serían Sí. Lo que te da la indicación de que es una anemia ferropénica. Así es. Pero también, si hay anemia, y el hierro es normal, pues se tiene que descartar lo que es la talasemia y la intoxicación por plomo. ¿Cierto? Y bueno, lo que yo aquí tengo es que puede haber pacientes con anemia ferropénica microcítica e hipocrómica. Bueno, no sé si ya encontraste la presentación, me da mucho gusto. No, esa la tengo en mi libreta. No lo dudo. No lo dudo. Déjame ver, estoy tratando de hacerles la presentación. A ver si alcanzan a ver todos la presentación. No se ve nada, ¿verdad? No, doctor. A ver, ahora. Póngala. Ya se ve. Ya se ve, doctor. Ok. Bueno. Muy bien, pues vámonos tendidos como bandidos. Anemia ferropénica. El hierro es sumamente importante en nuestro organismo.
no solo por la cuestión de la hemoglobina, sino por otras funciones más. El fierro o hierro, como dice su transparencia, es el mineral más abundante en nuestro planeta y paradójicamente su deficiencia es de lo más frecuente, ya que se tiene calculado que afecta a 2,000 millones de humanos de los 7,000 y tantos millones que hay. O sea, poco menos de, alrededor de una cuarta parte, quizá un 25% o 20% de la población humana está afectada de deficiencia de hierro. Y de los que están afectados de la deficiencia de hierro, la mitad ya su deficiencia es tal que han desarrollado anemia. De aquí podemos entonces entresacar varias cosas. La deficiencia de hierro es una deficiencia muy frecuente. La deficiencia de hierro no forzosamente causa anemia, necesita haber una magnitud en cantidad, pues una deficiencia en cantidad y tiempo lo suficientemente grande para que se desarrolle la anemia. Entonces, no todos los que son deficientes en hierro tienen anemia, tienen ferropenia porque está disminuida su ferritina o porque está disminuida su cantidad de hierro sérico, pero aún su hemoglobina puede ser normal. Bien, el hierro en nuestro organismo, bueno, el 80% del hierro funcional, no el de la reserva, sino el funcional, se encuentra en la hemoglobina. El 20% restante está en la mioglobina, que está en los músculos, y en los citocromos de prácticamente todas las células, pero muy importante en las cerebrales. Los varones tenemos alrededor de 45 miligramos de hierro por cada kilogramo de peso y las mujeres 35 miligramos por cada kilogramo. Debo decir que las mujeres fundamentalmente en edad reproductiva, ya que una mujer que ha entrado en menopausia se va a ir acercando a los 45 del hombre. Y, bueno, en el adulto normal, nosotros que somos adultos, pues, contenemos aproximadamente 1 gramo de hierro en las reservas del organismo. ¿Alguien tiene prendido el micrófono y está haciendo ruido? ¿Cómo se absorbe el hierro? Hablamos de deficiencia, bueno, pues la deficiencia puede ser porque no se absorbe, puede ser porque no se come, porque no se absorbe, porque no se transporta o porque no se incorpora. Entonces, vamos a empezar a hablar de cómo es la absorción normal del hierro. Nuestra dieta, lo que acostumbramos comer aquí en México, va a aportar aproximadamente entre 6 y 15 miligramos de hierro al día. De estos normalmente, si no hacemos ninguna cosa especial, vamos a absorber entre 1 y 3 miligramos al día. De estos pocos miligramos que se absorben al día, el 80% se va a absorber en el duodeno y el 20% restante en el resto de los metros de tripa. Cuando nosotros hacemos una preparación adecuada del tubo digestivo, estamos seguros que hemos logrado desparasitarlo de Giardia duodenalis, por ejemplo, y de otros parásitos. Cuando a estos pacientes les inyectamos eritropoyetina para estimular la presencia de receptores en las células, en los enterocitos duodenales, el individuo, y damos una dieta con un hierro ferroso o damos hierro ferroso en cantidad sobrada, solo, sin mezclarlo con alimentos, en ayunas, y dando un quelante menor, como podría ser un poquito de ácido cítrico, logramos que el individuo pueda absorber hasta 7 miligramos, ¿sí? Pero eso, pues son situaciones muy artificiales. En condiciones de ferropenia, o sea, cuando nos falta hierro y sin hacer nosotros mayor cosa artificial, de 3 sube a 4 miligramos de hierro por día. Para que se pueda absorber el hierro,
Bueno, pues tenemos que ver si es hierro férrico o hierro ferroso, hierro vegetal o hierro animal. El hierro vegetal, el hierro de las plantas, de los frijoles, de las lentejas, del betabel, de las espinacas de Popeye y otros más, se encuentra en forma férrica y para poderse absorber debe ser reducido a su forma ferrosa, y esto lo va a hacer el ácido clorhídrico del estómago, que es producido en las células parietales de la mucosa gástrica. El fierro, que es de origen animal, hemínico, se encuentra en forma ferrosa. Esto favorece mucho su absorción. Pues el mejor hierro hablando nutricionalmente, pues es el hierro del origen animal. Comer músculo animal, como es un bistec, mejor aún un higadito, una pajarilla, moronga. Sí, todo eso es hierro hemínico y es hierro de muy fácil absorción. Una vez que ya hemos consumido hierro ferroso o que el hierro férrico fue convertido a ferroso por el ácido clorhídrico, entonces las mismas células parietales que producen el ácido clorhídrico van a producir la apoferritina. Esta es un transportador de luz, de la luz intestinal. Y entonces se va a unir el hierro ferroso con la apoferritina. Ya que se unió, ya que va ese conjugado de hierro ferroso con apoferritina, va a encontrar en el duodeno, en la superficie del duodeno, los receptores de la apoferritina. Y estos receptores van a tomar ese hierro y lo van a meter al interior del enterocito. Y dentro del enterocito va a hacer una cadena de pasos hasta llegar a la última proteína transportadora que se encuentra del otro lado de la membrana. O sea, hubo una membrana hacia la luz intestinal donde toma la apoferritina hierro, y la otra membrana que da hacia la luz de un vaso sanguíneo. La proteína que está al final se llama ferroportina o puerta de hierro, y esta va a poder entregar el hierro a la transferrina gracias a la acción de un gene que se llama HFE, y que esto es muy importante de tomar en consideración porque la enfermedad contraria a la ferropenia pues es la hemocromatosis, y hay hemocromatosis que veremos en las siguientes clases que nos ocasiona un mal congénito a nivel de los genes del HFE y de otros emparentados, y hay otra hemocromatosis que es iatrogénica, que es por dar o inyectar hierro, ¿verdad? Bueno, entonces ya comimos el hierro. Si venía férrico, el ácido clorhídrico lo convierte en ferroso. Si viene ferroso, pues ya viene listo para pegarse a la apoferritina. Unido a la apoferritina encuentra sus receptores en la superficie de membrana de los enterocitos del duodeno, fundamentalmente, y pasa al interior del enterocito. Ahí va pasando ya no la apoferritina con hierro, es el puro hierro, y ese hierro va pasando en una cadena enzimática hasta llegar a la ferroportina, donde va a poder ser tomado para ser entregado a la transferrina gracias al gene HFE. Entonces la ferroportina le va a entregar este hierro a la transferrina que está circulando en el plasma para que esta transferrina lo transporte a sus células destino, que pueden ser los eritroblastos, que pueden ser los músculos, que pueden ser los citocromos de todas las células vivas, riñón, cerebro, corazón, etc. El fierro transportado por la transferrina es entregado a todas las células destinatarias, que deben de tener receptores de membrana. El 80% de este hierro lo van a entregar en la médula ósea a los normoblastos para la síntesis de la hemoglobina. Vamos a dar una repasada a la síntesis de la hemoglobina. La primera etapa
se va a llevar a cabo en el citoplasma del normoblasto o eritroblasto. El producto que se obtiene en este hierro que se une a ciertas proteínas o ciertos aminoácidos va a pasar a la mitocondria. En la mitocondria se va a realizar esta segunda etapa. No me voy a meter a explicar etapa por etapa, porque si así, omitiendo eso, no lo graban, pues metiéndome a todos los procesos bioquímicos, menos. Entonces ya en la mitocondria, gracias a la mediación de energía del ATP, se logra unir a otros aminoácidos más de las globinas que se están integrando, y este producto vuelve a salir al citoplasma, donde viene una tercera etapa, y este producto va a reingresar a la mitocondria, y aquí se lleva la cuarta etapa, y ya el ensamblaje final de las dos cadenas globina alfa y dos cadenas globina beta, con sus grupos prostéticos hemo en el centro, con un átomo de hierro cada uno de las cuatro globinas, ya queda la molécula terminada, y esa molécula queda ya en el citoplasma del eritroblasto. De manera que así es como se va sintetizando la hemoglobina. 1 miligramo de hierro absorbido y que llegue a destino sirve para que se sintetice la hemoglobina de 1 mililitro de glóbulos rojos, de eritrocitos. O sea, 2 mililitros de sangre. Acuérdense del hematócrito. Más o menos, poco menos de la mitad del volumen de sangre son glóbulos rojos. De manera que más o menos se forman 2.2 a 2.4 mililitros de glóbulos rojos con cada miligramo de hierro. ¿Ok? Cada miligramo de hierro. Bueno, entonces, cuando una persona tiene una pérdida diaria, una catarsis diaria de 1 miligramo de hierro, porque eso es lo que perdemos en la descamación de los enterocitos y es lo que perdemos en la descamación de la piel, que es la forma más importante de la pérdida de ese miligramo diario. Bueno, pues basta que se absorba 1 miligramo para estar reponiendo este requerimiento, y ya estoy hablando del adulto. Claro que un adulto, mujer embarazada, pues tiene un requerimiento mayor, porque tiene que reponer su miligramo que pierde, más el hierro que necesita para, ¿cómo se llama? La síntesis de la hemoglobina del bodoque del bebé. El bebé que está creciendo en el vientre de esa madre, pues va a requerir también formar su propia sangre. Entonces, pues ahí hay requerimientos aumentados. Aquí está lo de la excreción del hierro. Decimos que en condiciones normales los adultos perdemos 1 miligramo diario de hierro por descamación de las células del intestino y la piel. Las mujeres en edad reproductiva pierden además al menos 15 miligramos de hierro al mes por la menstruación. Y si están embarazadas, pues van a tener requerimientos aumentados. Por eso durante el embarazo tenemos que dar hierro adicional. Si bien es cierto que durante los 9 meses del embarazo no reglan y no pierden esos 15 miligramos al mes, sí tienen el requerimiento aumentado de producir la sangre del hierro, de absorber el hierro necesario para que el bebé produzca su sangre adecuadamente. En resumen, podemos decir que al mes los hombres perdemos alrededor de 30 miligramos de hierro y las mujeres en edad reproductiva 45. 30 de la descamación y 15 de la menstruación. Ahora sí vamos a entrar al concepto de anemia ferropénica. Nosotros podemos considerar que las reservas son de aproximadamente 1000 miligramos, o sea, es 1 gramo. Presentar anemia por falta de ingesta o absorción de hierro nos llevará aproximadamente a 1000 días terminarnos las reservas. Aproximadamente otros tantos agotar el de la transferrina, más el que se está utilizando. Razón por lo que en el adulto normal es raro encontrar una anemia ferropénica por desnutrición. ¿Sí? La anemia ferropénica por desnutrición, por no comer hierro, en el adulto no es frecuente.
más bien es rara. En el adulto es la anemia más frecuente, sí. Entonces no caigamos en confusión. La anemia más frecuente de todas es la ferropénica, niños y adultos. En el adulto, la anemia ferropénica, por no ingerir suficiente hierro, es rara. A mí me da risa con las mamás que llegan aquí con sus criaturas de 12, 14 o a veces hasta más años. Pero dígale, doctor, que coma bien. Si está anémica es porque no come. Yo le hago diario su chocomil con su quién sabe qué, quién sabe cuánto, o su jugo con quién sabe verde, con no sé cuántas cosas. Y no se lo quiere tomar, y entonces por eso está anémico o por eso está anémica. La realidad es que no. La realidad es que no es por eso, sino es porque otra razón. Entonces ya veremos ahorita más adelante eso. Entonces la razón nutricional es rara en el adulto, no así en los niños. En los niños es una de las causas más frecuentes, el no aporte o aporte insuficiente y además la dificultad en la absorción. Ahorita voy a explicar por qué. En los niños los requerimientos están aumentados. El niño prefiere comerse un gansito que un bistec de hígado. Y el niño se pasa la mayor parte del tiempo jugando en el piso, lo que hace que con mayor frecuencia esté parasitado. Y la parasitosis más frecuente aquí en nuestro medio es por Giardia. La Giardia vive en el duodeno, por eso se llama Giardia duodenalis, antes Giardia lamblia. ¿Ya? Entonces, si el niño está en el suelo, se parasita y se parasita con Giardia, la Giardia se va a ir a vivir al duodeno, el duodeno va a estar inflamado. ¿Cómo va a estar la absorción del hierro? Disminuida. Parcialmente bloqueada. Entonces, el niño tiene aumentados sus requerimientos y disminuida su absorción. Claro que es frecuente que los niños presenten anemia ferropénica. ¿Ok? La anemia ferropénica, pues, es el último evento de la ferropenia. Alguien empieza a perder hierro, tarda un tiempo largo en que se presente la anemia, porque primero se tienen que agotar todas las reservas. ¿Ok? Entonces, la mitad de los que tienen ferropenia tendrán anemia, pero no todos los que tienen ferropenia tendrán anemia. ¿Cuáles son las características de la anemia ferropénica? Bueno, vamos a ver por el lado del laboratorio. Es una anemia microcítica, es una anemia hipocrómica, es una anemia que cursa con un índice de distribución eritrocítica o RDW ancho, que sus reticulocitos son bajos, que la ferritina está disminuida, que la capacidad de fijación de hierro está aumentada, que el índice de saturación de hierro está disminuido y que la transferrina está aumentada. Bien, vamos a explicar cada renglón. La anemia es microcítica porque la velocidad de la mitosis que está teniendo los normoblastos es una velocidad normal. Pero como la síntesis de hemoglobina está disminuida por la falta de hierro, se produce poco volumen, y al producirse poco volumen, ¿qué pasa con el tamaño del glóbulo? Se hace chiquito. Pálido, pues sí, les decimos que no está produciéndose suficiente hemoglobina. Unos eritroblastos tendrán más hemoglobina que otros. Entonces, esta microcitosis será más grave en unos que en otros, y eso termina dándonos eritrocitos de distintos tamaños. Por eso el RDW tiene más de 15%. Los reticulocitos, pues claro que están disminuidos. La producción de células nuevas, de glóbulos rojos nuevos, es menor de lo normal. ¿Por qué? Pues porque no hay materia prima. Eso, pues, en el momento diagnóstico, ¿de acuerdo? Esos parámetros pueden modificarse con tan solo, por ejemplo, ponerle una inyección de hierro va a modificar todo lo que acabo de decir y lo que sigue. La ferritina, que es la unión de transferrina más hierro, pues va a estar disminuida. La capacidad de fijación de hierro, que es cuánto hierro le cabe a la transferrina,
pues claro que le va a caber más, la transferrina va vacía. Decimos que la ferritina está disminuida. Si nos vamos al último renglón, quizá debía haberlo subido, debía haber puesto primero transferrina aumentada. El hígado, cuando percibe la ferropenia, cuando recibe los mensajes bioquímicos de ferropenia, empieza a producir más transferrina con el afán de aumentar la capacidad de absorción de hierro. ¿Ok? Entonces tenemos más transportador de hierro, pero hay poco hierro, entonces la saturación, la capacidad, es como si fuera el camión de pasajeros, la transferrina, y cada pasajero fuera una molécula de hierro. Si hay pocas moléculas de hierro a absorber, pues el camión va medio vacío. ¿Cuánto pasaje le cabe? Mucho. Esa es la capacidad de fijación. ¿Cuánto hierro puede fijar más? ¿Cuántos pasajeros más le caben? Y obvio van a estar aumentados porque los camiones van casi vacíos. El índice de saturación es qué porcentaje del camión está ocupado. Estamos diciendo que trae poco pasaje, pues claro que el índice de saturación, cuánto está ocupado de asientos, pues está disminuido, quedan muchos asientos vacíos. ¿Se entendió todo este rollo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguien le quedó confusión en alguna parte? Es mejor la pregunta esta. Yo no entendí tal cacho o yo no entendí nada. Bueno, el RDW es porque va a haber diferentes tamaños, ¿verdad? O sea, Así es. No todos los eritroblastos tienen la misma deficiencia de hierro. Dependiendo de la deficiencia de hierro que tengan, será el tamaño del eritrocito. Si casi no tiene hierro, pues produce muy poca hemoglobina y será muy chiquitito. Pero si tiene una cantidad de hierro normal el eritroblasto, pues va a producir un glóbulo rojo normal o a lo mejor hasta grande, entre comillas. ¿Ok? Por eso es muy disperso el tamaño de los eritrocitos, el volumen de los eritrocitos es muy grande, muy variable en esta anemia. A diferencia de la talasemia, este RDW en la talasemia anda por ahí de 16, 17 y en la ferropénica bien declarada comúnmente anda por 20 o más. Entonces, la anemia ferropénica va a cursar con varias etapas. Una etapa que se llama prelatente, otra que se llama latente, otra que se llama temprana y otra que se llama franca. La etapa prelatente, el cuadro del clínico de la anemia ferropénica, bueno, espérenme, entonces me regreso. En la etapa prelatente, no, obviamente no hay disminución de hemoglobina, el volumen globular es normal, la hemoglobina globular es normal, pero empiezan a usarse el hierro de las reservas. En la etapa latente ya hay un agotamiento del hierro transferrínico, o sea, la ferritina ya disminuyó. En la etapa temprana ya empieza a haber falta de hierro hemoglobínico, o sea, ya empieza a haber anemia. Y en la etapa franca, pues ya la falta de hierro hemoglobínico es muy notorio. El cuadro clínico de la anemia ferropénica, bueno, pues son los del síndrome anémico que vimos en la clase anterior. O sea, astenia, adinamia, palidez, disnea, taquicardia, hipotensión arterial, ¿ok? Sueño, pérdida de memoria, todo esto es del síndrome anémico, eso es a consecuencia de la falta de hemoglobina. Pero aparte del síndrome anémico, vamos a tener algunos datos característicos de la anemia ferropénica clínicamente. La coiloniquia, que son las uñas en cuchara, es uno de los datos más frecuentes. La keilitis, que es los labios y en especial las orillas, las boqueras. La pica, que es la tendencia a comer hierro, comer tierra, yeso, hielo, ¿sí? Es muy notorio. La gente en esa época de ahorita de frío se anda masticando hielo. Ese es un dato que nos debe sugerir que el paciente tenga deficiencia de hierro, con o sin anemia. Bueno, la anemia ferropénica puede tener 3 grandes grupos o 3 grandes componentes. Un balance negativo, que lo que se absorbe y que se tiene de hierro es más bajo que lo que se gasta. Porque hay pérdidas sanguíneas por sangrados intermitentes o agudos o subagudos, crónicos.
o porque los requerimientos están aumentados. Por ejemplo, alguien que ya tuvo una pérdida sanguínea, una hemorragia por cirugía, por accidente, por lo que sea, pues en ese momento su organismo va a tener que reponer ese volumen de sangre que perdió. Entonces, en ese momento el individuo va a tener requerimientos aumentados. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. En balance negativo, la dieta pobre en hierro, que eso lo vamos a ver fundamentalmente en niños o en gente muy jodida, que yo creo que a lo mejor me voy a tener que morder la lengua en poco tiempo, porque si el presidente López Obrador sigue en la presidencia, pues la pobreza extrema se está agudizando importantemente en el país, ¿verdad? Ahorita ya en tan solo 3 años de su presidencia, es más del doble de mexicanos en pobreza extrema. Y el paciente con pobreza extrema, pues sí, va a tener una dieta que no le va a ayudar mucho. Es cierto que el hierro de las plantas abunda y que el frijolito, pues lo van a seguir comiendo. Pero ¿a qué dijimos del hierro de las plantas? Es un hierro de más difícil absorción, ¿ok? Bueno, entonces, la dieta pobre en hierro a lo mejor empieza a volverse más frecuente como etiología de aferropenia. El segundo punto que tenemos de tener balance negativo es la dificultad en la absorción por patología intestinal. Puede ser parasitosis como la Giardia lamblia, hoy denominada duodenalis, por falta de producción de ácido clorhídrico en el estómago, por cirugía gástrica, por enfermedad celíaca, otras causas más que peguen en el estómago, ¿verdad? Cuando hicieron una resección parcial de estómago porque tenía úlceras o cáncer, cuando hacen las mangas gástricas para las gentes que estamos pasadas de tamales, hablando del día de hoy, ¿verdad? De la Candelaria, no le vayan a entrar demasiado duro a los tamales porque me va a dar envidia. Yo no debo, estoy pasado de kilos. Bueno, cuando la gente es obesa, a veces una cirugía que se hace para bajar de peso, cirugía bariátrica, es la manga gástrica. En ellos dejamos fuera de servicio la producción de muchas células productoras de tanto de ácido clorhídrico como de apoferritina. Muy bien. El segundo grupo de etiologías son por pérdidas sanguíneas. Las hemorragias gastrointestinales en nosotros los varones son de las causas más frecuentes en los adultos, ¿verdad? Sangrados por intermitentes por úlceras o gastritis hemorrágica. En las mujeres, las hemorragias uterinas, cuando hacemos donación de sangre, que nos vamos de paso, cuando hay piedras, por ejemplo, que nos generan hematuria, o cuando hay hemoglobinuria por alguna alteración, como hay una anemia hemolítica que curse con hemoglobinuria, o como la hemoglobinuria paroxística nocturna. Las gentes que son sometidas a hemodiálisis, en la hemodiálisis se pierde hierro, por eso comúnmente les ponen hierro adicional. Y bueno, ¿cuándo tenemos los requerimientos aumentados? Los requerimientos aumentados van a estar en la infancia por el crecimiento, en el embarazo por la producción de sangre del nuevo ser. Durante la lactancia también las señoras tienen requerimientos aumentados. La convalecencia poshemorrágica, cualquier persona que tuvo pérdida sanguínea durante los siguientes días a la pérdida sanguínea, pues tiene requerimientos aumentados para reponer esa sangre perdida. El tratamiento de la anemia ferropénica, pues es corregir la etiología. Si tienes, la paciente tiene miomatosis uterina, pues que le operen sus miomas. Si el paciente tiene una enfermedad péptica, pues que el gastro le dé el tratamiento o le hagan lo que tengan que hacerle. ¿Ok? A veces tenemos que, además de corregir la etiología, o para corregir la etiología tenemos que transfundir. Y vamos a transfundir concentrados eritrocíticos, todos los que requiera. ¿Ok? Entonces ya corregí la causa. Ya le puse la sangre quizá para corregir la causa. O sea, voy a explicarme. Se trata de una paciente con miomatosis uterina y con metrorragia.
Entonces hay que operarla, hay que hacerle una histerectomía. Muy bien. Pero trae 6 de hemoglobina. ¿Puedo meterla al quirófano con toda tranquilidad con 6 de hemoglobina? No. No. ¿Ustedes creen que en el ciclo de una regla a la otra yo voy a poderla subir hasta 11 de hemoglobina con tratamiento médico? Pues no, en principio no. Para poderlo hacer tendría que echar mano de hierro intravenoso, aplicar eritropoyetina y que el ginecólogo o que gineco se hiciera cargo de que no reglara nuevamente esta paciente. Porque si ya voy, ya lo subí a 9 de hemoglobina y se le viene una hemorragia de estas que se les vienen en la miomatosis, pues ya perdí lo que había ganado. No sé si me di a entender. Me va a llevar mucho tiempo irla subiendo. Entonces, si se puede evitar la siguiente decidua catamenial, o sea, la siguiente menstruación, y yo le puedo estar poniendo sacarato ferroso en intravenoso e inyectando eritropoyetina subcutánea para que se forcen las cosas, pues nos va a ir muy bien. Pero pues nos va a llevar aproximadamente, para subirla de 6 a 11, o sea, casi doblarla, nos va a llevar como 2 meses. A veces no hay tiempo, no hay paciencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues transfundirle 3, 4 paquetes globulares, además del hierro intravenoso, además de la eritropoyetina, la pongo en 11, la pueden operar, corrigen la etiología y vuelve a quedar anémica porque también hay sangrado en la cirugía, bla, bla, bla. Y entonces voy a completarle el hierro que le falta. De entrada debo intentarlo oral, aunque también puedo seguirlo parenteral, esto es intramuscular o intravenoso. Para el hierro oral, que como dije antes y que recalco aquí, es el de primera elección, y se va a recomendar en los adultos dar 200 miligramos de una sal ferrosa, sulfato, fumarato ferroso, una máximo 2 veces al día, de preferencias acompañadas de ácido cítrico y 1 hora antes de alimentos. Y esto se va a prolongar hasta 3 meses después de alcanzar cifras normales de hemoglobina. ¿Por qué tiene que ser sin alimentos? Para que ese jugo rico en hierro y apoferritina bañe totalmente la luz del duodeno y el chance de que la apoferritina encuentre un receptor sea más grande. Si se revuelve con los alimentos, parte de ese hierro ni siquiera va a ver la pared intestinal, se va a ir en el centro mezclado con los alimentos. Entonces, por eso se recomienda que sea 1 hora antes con un traguito de jugo de naranja, su pastillita de sulfato ferroso, esperarnos 1 hora para que ya haya pasado por el duodeno y ya lleve delantera en el yeyuno y al rato llegará Lilio. Y entonces ahora sí ya puede desayunar. Voy a darle a mi paciente hierro hasta que tenga la hemoglobina normal y de ahí marco 3 meses más para llenar reservas, puesto que ya corregí la causa. En los niños profilácticamente damos de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo 3 veces al día. Ellos tienen un metabolismo más rápido. En las mujeres embarazadas y lactantes con ferritina sérica mayor que 70 no requieren hierro suplementario, pero a todas las gorditas, a todas las mamás les dan su hierro suplementario con su ácido fólico, etcétera, etcétera. Pero bueno, la norma dice: si la ferritina es mayor que 60, no se da hierro. Si la ferritina está entre 30 a 70, se le dan 40 miligramos al día. Si la ferritina es menor que 30, hay que darle de 80 a 100 miligramos al día. Cuando no va a ser tomado sino inyectado, bueno, primero es indispensable la cuantificación de ferritina. Porque a veces, por ejemplo, en la anemia de los padecimientos crónicos, nos da una máscara, una cara parecida a la anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque en la anemia de los padecimientos crónicos las interleuquinas elevadas se encargan de hacer que aumente la hepcidina y se encargan de que el hierro se quede bloqueado en los enterocitos, se quede bloqueado en la ferritina, se quede bloqueado en los macrófagos esplénicos y nos da una imagen de anemia ferropénica, pero con ferritina
normal o elevada y con transferrina disminuida. Entonces, lo primero que necesitamos es cuantificar ferritina. Si la ferritina está baja, eso me avala que pueda utilizar hierro intramuscular o intravenoso. Si la ferritina no está baja, por el amor de Dios, absténganse de inyectar hierro. El hierro es oxidante, causa estrés oxidativo. Es muy frecuente que les den hierro oral. Al mes llegan, no mejoró, le dan más dosis de hierro oral, le agregan ácido fólico, vitamina D, o sea, le avientan el escopetado. Al otro mes llega un poquito más bajo de hemoglobina, ahora le inyecto hierro. Y si el paciente tiene una anemia de padecimientos crónicos, pues lo voy a intoxicar con el hierro. Le voy a dar demasiado hierro, va a tener estrés oxidativo. Entonces, lo que tengo que hacer es destrabar ese hierro y que entre a la circulación adecuadamente para que sea utilizado en la médula ósea. ¿Ok? Bueno, eso es en los padecimientos crónicos. Estoy haciendo el énfasis de que, aunque yo tenga una anemia microcítica hipocrómica con hierro sérico bajo, no tengo obligadamente diagnóstico de ferropenia, porque tengo que hacer diagnóstico diferencial con la anemia de los padecimientos crónicos, que se parece mucho, pero la ferritina va a ser así como nuestra diferenciación. En la anemia ferropénica la ferritina está muy baja, y en la anemia de los padecimientos crónicos la ferritina está normal o incluso elevada. ¿Ok? Bueno, la dosis del hierro parenteral se calcula así: la hemoglobina faltante, o sea, saco la hemoglobina normal de ese grupo etario menos la hemoglobina del paciente, es la hemoglobina faltante. Y entonces eso lo multiplico por 2.2, el resultado lo multiplico por el peso del paciente en kilos, y a ese resultado le voy a sumar 10 miligramos por kilogramo de peso. Vamos a pensar que la persona tiene una hemoglobina de 10 y su media es de 14.5, le faltan 4.5. ¿Sí? Entonces, yo voy a multiplicar 4.5 por 2.2 y eso es igual a 9.9 y pesa 70 kilos, entonces por 70. A mi paciente le hacen falta 693 miligramos, pero le voy a poner para las reservas 10 miligramos por kilogramo. Si pesa 70, le voy a poner 700 adicionales. Y entonces tiene un requerimiento de 1,393. Lo voy a redondear en 1,400. Necesita 14 ampolletas de 100 miligramos. Muy bien. Se me acabó el tiempo. Cuando es intramuscular, es con técnica de Z. Lo vemos en la siguiente clase. Me recuerdan que les explique cómo se hace la inyección en técnica de Z. Y el tratamiento intravenoso, bueno, pues hay que hacerlo con hierro, de preferencia sacarato ferroso. Cuando hay riesgo de reacción anafiláctica, alérgica al hierro, que puede ser hasta mortal, fatal, vamos a aplicar 8 miligramos de dexametasona previos al hierro. Ahí vienen algunas recomendaciones del tipo de soluciones en que hay que diluir, etcétera. Esta es una gráfica de un paciente de Surreal, en donde vemos que empieza con una anemia, en donde podemos observar, no sé si se vea que estoy moviendo mi cursor, esta tiene un volumen globular muy pequeño, es puntiaguda, el volumen globular es de 62, la hemoglobina globular de 19, microcítica, hipocrómica, con una anemia moderada de 9.9. Se le empieza a dar hierro y 2 semanas después, mi paciente, y fíjense cómo la cantidad de glóbulos rojos no estaba tan baja, 5.18, 5.36, normales, pero de 9.9 subió a 11.7, 2 gramos, 1.7 gramos. El hematócrito de 32 a 34, la hemoglobina de 62 a 65, y si ustedes ven cuánto mide de aquí a aquí y cuánto mide de aquí a aquí, pues ya aumentó. Esto aumentó el RDW y le estamos viendo una pancita a la gráfica aquí. Luego, 2 semanas después, ya tenemos un volumen de 70 y ya tenemos 2 poblaciones de eritrocitos. La original microcítica hipocrómica y la nueva normocítica normocrómica. Obviamente el ancho se hizo muy grande, una anisocitosis, ¿verdad?
Luego va decreciendo la curva microcítica hipocrómica y va, aquí ustedes pueden prolongar esta línea, ¿ok? Como aquí podían ustedes prolongar una línea acá. Bueno, y vean cómo llegó el momento en que el paciente tiene 14.2 de hemoglobina, un volumen de 82, una hemoglobina globular de 30, ¿ok? Vean cómo el IDE, o sea, el ancho, era original de 21.4, subió a 22.5, de 22.5 hasta 28.6, cuando teníamos una gran variedad. Después empieza a reducir hasta que se tiende a normalizar. Dijimos que el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con la talasemia y con las anemias de las enfermedades crónicas. Bueno, muchachos, ya no les robo más tiempo, ya son las 9 de la mañana. Perdón por haber empezado tarde y espero que ya en la siguiente línea esté antes que ustedes. Y nos vemos en la clase presencial el próximo lunes, y Dios. Sean felices, pórtense bien, disfruten sus tamales y nos vemos en la próxima clase. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor.